Ahora vamos a pasar al tercer tipo de transición. Hasta ahora hemos visto lo que Marx pensaba que no se dio en la historia, una transición en los países avanzados. Luego vimos una transición en países atrasados, con algo que se me había olvidado decirle. Existe esta insurrección, ¿no es cierto?, popular, estas condiciones políticas que provocan las insurrecciones, y qué pasa con esa digamos, sujeto popular que surge en esos momentos. Logra conquistar el poder del Estado. Eso es muy importante, el poder del Estado. Es decir, todo el Estado. El Estado es el ejecutivo, el legislativo, el judicial, los poderes locales y las Fuerzas Armadas. Todo eso, ¿no? Las insurrecciones llevan a revoluciones, las revoluciones destruyen estos aparatos de Estado y construyen nuevos aparatos. Pero hay un tercer tipo de transición que algunos se niegan a plantear como transición al socialismo, que yo digo que su característica es que se dan en países también atrasados, no se dan en los países más avanzados capitalistamente, y se dan en procesos en los cuales solamente se conquista el gobierno. Es desde el gobierno, como está ocurriendo en varios de nuestros países de América Latina, una parte del poder del Estado que se empieza a transitar hacia el objetivo socialista, ¿no? Entonces eso le da todas unas características, ¿no?, especiales. ¿Y por qué ocurre en América Latina esto? Bueno, yo creo que si pensamos en lo que ocurrió en la Unión Soviética, bueno, nuestras insurrecciones populares, la verdad que aquí no hubo revoluciones armadas, ¿no es cierto?, sino que fue sectores populares cada vez más grandes que, afectados por el neoliberalismo, que no resolvían los problemas de nuestros pueblos, que empezaron a pasar primero de la resistencia al neoliberalismo, a la ofensiva, a la toma de conciencia que era fundamental elegir a candidatos que representasen programas antineoliberales como gobernantes. Entonces, no hubo una insurrección popular, hubo sí, bueno, algunas podríamos llamarlas insurrecciones espontáneas o alzamientos en contra de gobiernos que cayeron, presidentes que cayeron, pero no había todavía una estructuración de una lucha que permitía, pues, asirse del poder. De hecho, posteriormente, muchas de estas experiencias llegaron a entender movimientos sociales que tenían que o aliarse con partidos políticos o crear sus propios instrumentos políticos, como fue el caso del MAS de Bolivia o el Pachacutic en Ecuador, ¿no? Entonces, tenemos la situación de América Latina que por los horrores del neoliberalismo, ya no son los horrores de la guerra imperialista, sino del neoliberalismo, pues se crean las condiciones políticas para la concientización de nuestros pueblos, para que sea capaz, a pesar de la propaganda, de la mediática que domina en manos de la oposición, en manos de las fuerzas conservadoras, nuestra gente entendió que tenía que votar por gobernantes de izquierda, ya explicaremos, o centro-izquierda, ¿no? Pero entonces, no solo se trata de la complejidad, ¿no es cierto?, de países atrasados, ¿no?, sino que de países atrasados con este limitado poder del Estado, con esta partecita del poder del Estado con la que se cuenta, ¿no? Ahora, por eso que es tan importante diferenciar entre acceder al gobierno y tener el poder. En Chile, por ejemplo, era la primera experiencia de tránsito pacífico. Por lo tanto, hubo personas de la izquierda que pensaron que con Allende en el gobierno ya teníamos el poder, ¿no? Y no era así. Si pensamos que tenemos el poder, entonces exigimos del gobierno que dé soluciones, que todas las empresas sean nacionalizadas, expropiadas, que pasen a manos de los trabajadores, ¿no? Bueno, pensamos de que él puede hacer y deshacer en el país, y no era esa la situación. Indígenas, ¿no? Una civilización comunal, él habla,
donde los procedimientos tecnológicos estaban fundados en la fuerza de la gente, en la gestión de la tierra familiar y comunal, en la fusión de las actividades económicas y políticas, en que las autoridades e instituciones políticas son electas en una forma muy distinta a la democracia liberal burguesa, donde prima la deliberación ante lo electivo, donde el mandato es revocable si no cumple con las orientaciones que le da la comunidad, y donde hay prácticas de rotatividad en el liderazgo de los funcionarios, ¿no? Todas estas cosas entonces nos harían entender por qué el presidente Chávez dice no podemos ir a los sectores indígenas a ayudarlos, en la actitud paternalista que han tenido algunos, a ayudar a esos pobrecitos. Tenemos que ir a aprender de muchas de las cosas que ellos han practicado, ¿no? Entonces este socialismo tiene que ser enriquecido, de ahí que dice el presidente Chávez, un socialismo indoamericano.